El 4 de agosto de 2020, a las 10 a.m., una explosión en Beirut sucedió, marcando así una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia reciente, la cual destruyó gran parte de la capital libanesa, dejando un saldo de 200 muertos y miles de personas afectadas. Esto por la terrible negligencia de empresas navieras y corrupción por parte de las autoridades, ya que la explosión fue el resultado de una gran cantidad de compuestos explosivos depositados durante 6 años en un almacén en el puerto, apuntando que se encontraban 2.750 toneladas de nitrato de amonio de forma insegura. El nitrato de amonio o nitrato amónico es un compuesto químico sólido, cristalino, higroscópico, blanco e inodoro, fuertemente oxidante de baja densidad y alta porosidad, inestable y volátil. Este es utilizado principalmente en la fabricación de explosivos, cerillas, fertilizantes y antibióticos, ya que proporciona la mitad de iones de nitrógeno en forma de nitrato y la otra mitad en forma de iones de amonio, esta siendo polar con un enlace iónico teniendo una fuerza intermolecular de puentes de hidrógeno. El nitrato de amonio se descompone en temperaturas normalmente sobre los 200 grados Celsius. Sin embargo, la presencia de impurezas orgánicas o inorgánicas reducirá regularmente el punto de temperatura cuando se genera el calor. Una vez que se ha comenzado a descomponer, una reacción incontrolable ocurrirá, creando gases como óxido de nitrógeno y vapor de agua. Cuando este explota, puede liberar otros gases tóxicos, como el amoníaco. Al descomponerse, el tipo de enlace que se rompe es covalente polar. Los enlaces que se forman en la primera descomposición son covalente puro y covalente polar. En la segunda descomposición, los enlaces formados son covalente puro en el caso del N2 y O2 y covalente polar en el caso del agua. Los 5 compuestos químicos que estuvieron involucrados en la explosión fueron el nitrato de amonio, el oxígeno, el petróleo, el queroseno y el ácido clorhídrico. El estado físico de la materia de estos 5 fueron líquido, exceptuando el nitrato de amonio y el oxígeno, siendo el oxígeno un gas y el nitrato de amonio sólido. Todo esto bajo la temperatura de 25 grados Celsius. La temperatura de ebullición de todos está por encima de los 100 grados Celsius. El único que difiere de esta condición fue el oxígeno, que su temperatura de ebullición está a menos 83 grados centígrados. Estos 5 compuestos químicos todos son solubles en agua, el único que no lo es el petróleo. Estas propiedades físicas varían según muchas variables. La temperatura puede cambiar el estado de la materia del componente. La fórmula y su peso depende de la suma de la masa atómica de los compuestos involucrados. El punto de ebullición depende de la masa molecular y de la sustancia del tipo de las fuerzas intermoleculares de esta sustancia. Su punto de congelación dependerá del tipo de solvente y de la molaridad del soluto en el solvente en cuestión. Una explosión puede definirse como la generación de una onda de presión en el aire como consecuencia de la liberación de energía extremadamente rápida. En el caso de Beirut, el nitrato de amonio entró en contacto con la pólvora y los combustibles. La reacción de esta unión provocó un aumento de la temperatura, generando gas y humo, y aumentando la presión dentro del almacén. Esto se fue incrementando con el paso del tiempo, alejándose más y más del comportamiento de un gas ideal, hasta que la presión dentro del almacén era tal y estaba tan descompensada respecto a la presión exterior que la estructura no pudo aguantar la presión, ocasionando una gran explosión que lamentablemente terminó en tragedia. Para calcular la presión que es capaz de generar la explosión de un compuesto, se debe multiplicar una constante por la densidad del compuesto y su velocidad de detonación. En este caso, la densidad del nitrato de amonio es de 1.72 gramos sobre centímetros cúbicos y su velocidad de detonación es de 5.270 metros sobre segundo. Haciendo los cálculos, la presión generada por el nitrato de amonio es de aproximadamente 119.42 kilobares. Según la ficha de datos de seguridad del nitrato de amonio, este compuesto puede ser peligroso en exposición al fuego, calefacción, condiciones ácidas o al estar en contacto con materiales combustibles. El contacto con este compuesto puede ocasionar irritación en la piel y los ojos, o malestar general dependiendo del contacto. Es por esto que para almacenar esta y sustancias similares se debe hacer lo siguiente: aislar de otras sustancias que puedan desestabilizarla, mantenerla alejada a una distancia segura de personas y otras estructuras, mantenerla alejada del fuego, calor o fuentes de ignición,
mantenerla alejada de materiales combustibles y usar guantes y gafas de protección al manipularla en todo momento. Yo considero que la manipulación de productos químicos debe ser manejada con mucho cuidado, y aún más en el caso de compuestos que pueden ser potencialmente peligrosos debido a su tendencia a la combustión o volatilidad, como es el caso del nitrato de amonio. De ser manejados con cuidado y siguiendo los consejos de seguridad, este tipo de tragedias y acontecimientos podrán ser evitados. La responsabilidad de usar correctamente esta sustancia depende de todos los involucrados en las decisiones que se tomaron para que el nitrato de amonio llegara al almacén en estas condiciones, tanto los responsables del puerto, que no siguieron las indicaciones de seguridad, como de los políticos, que tomaron la decisión de almacenar este compuesto en esas condiciones debido a la corrupción. En conclusión, todos los compuestos químicos, pero sobre todo los que pueden llegar a ser o ya son altamente peligrosos, deben de manejarse con extrema cautela y de forma correcta, por no solamente profesionales o personas muy bien orientadas e instruidas para manejar este tipo de químicos, ya que no solo el bienestar de estas personas está en juego, sino que un mal uso o una negligencia como la que vimos en este caso de Virio puede resultar en una catástrofe igual o peor que esta. La manipulación de compuestos químicos, especialmente de aquellos que pueden ser inflamables, tóxicos o volátiles, es algo que debe ser manejado con extremo cuidado. Estas sustancias tienen la capacidad de hacer un enorme bien a la sociedad, pero también son capaces de provocar verdaderas tragedias si no se manipulan como se debe. La explosión de Beirut es un mal que pudo haber sido perfectamente evitado con la correcta manipulación y utilización, tanto del nitrato de amonio, así como de los demás elementos que, a pesar de que no debían de estarlo, estaban presentes en el hangar. Los factores que ocasionaron la falta de revisión de los materiales que había dentro pueden ser varios: corrupción, ignorancia, falta de equipo adecuado e incluso procrastinación. El punto es que a la hora de la verdad, las cosas que tenían que hacerse no se hicieron, y eso ocasionó la pérdida de vidas por el simple hecho de que estas personas estaban en el lugar y momento incorrectos. Espero que este tipo de tragedias al menos sirvan como un recordatorio permanente tanto para el Líbano como al resto de países, instituciones y básicamente personas, de lo importante que es hacer bien las cosas, especialmente al utilizar compuestos químicos para que este tipo de tragedias no se vuelvan a repetir.